Flash Jaén, vamos a hablar de un tema que es candente y con un protagonista. No pocas veces tenemos noticias en este medio y en otras casas también de comunicación de nuestra provincia, de nuestra ciudad, de Jaén, en las que, bueno, pues se trata de un tema que nos preocupa muy mucho. Un tema que nos preocupa muy mucho, como es el reiterado, ¿no? Y ya consabido retraso de los trenes, ¿no? que tenemos en este caso, entre Jaén y la capital de nuestro país, la capital de España, Madrid, tanto ida como de vuelta, y bueno, por retrasos, averías, falta de servicio. Y hace poco salió la noticia de que un tren que venía de Madrid hasta Jaén, pues bueno, tuvo que pararse en mitad, tuvieron que traer a la gente de autobús, pero eso es un poco el titular con el que nos hemos quedado todos. Entonces, tenemos la suerte y tenemos que agradecer mucho que quiere compartir tiempo con nosotros mi buen amigo Álvaro García Serrano, ¿no? Que el otro día, pues, hablando con él, me comentó que fue uno de los tristemente protagonistas de ese periplo. Álvaro, bienvenido a los micros de Jaén Plus Radio. Muchas gracias. Buenos días. La verdad es que aquí podríamos hablar de muchas cosas que nos unen, podríamos hablar de cofradías, podríamos hablar de fútbol, pero hemos venido a hablar de trenes hoy, ¿eh? Pues mira, qué curioso. Así que espero que esta sea la primera de muchas. O la última, hablando de trenes, pero... De trenes es la última, que ¿no? dejen de ser noticias. Que haya otros temas que sí que abordemos aquí. Genial. Bueno, pues cuéntanos, porque en un mes y pico es la segunda vez que te pilla un tren que te da un poco la lata. La primera vez fue un retraso de 1 hora o por ahí. Sí. Venga, vamos a perdonarlo, ¿no? Que Una cosa que puede pasar. una cosa que puede pasar, aunque por los titulares lo vemos más veces, pero esta última sí que fue un poco más catástrofe, ¿no? Sí, fue más catástrofe. Yo soy usuario habitual de los trenes, efectivamente hacia Madrid sobre todo, cogiendo desde 4 hasta 6 durante un mes. Y en este caso me pilló por trabajo, estaba arriba en Madrid por trabajo, fue una visita express y tuve la mala suerte. Trabajas en Jaén, pero a veces tanto por trabajo, por ocio, tal, pues Sí. coges el tren, Sí, ¿no? sí, sí. Eres de los jóvenes que tienen la suerte de poder desarrollar tu carrera profesional en Jaén, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una suerte, pero sí cuesta porque efectivamente al final, de cierto modo y en ciertos momentos, tiene que terminar saliendo a hacer algún tipo de gestión porque, bueno, y estamos comunicados de cierta manera, pero con bastantes carencias, sí. Bueno, pues el otro día tú cogías un tren en Chamartín, ¿no? Yo cogía un tren sí, sale de Chamartín. O sea, cuando he dicho cogía es porque al final Sí. el tiempo verbal nos dice que iba a ocurrir eso, pero Debería. no sabemos si sucedió o no. ¿Sucedió lo de Chamartín o no? Debería haber sido así. Y curiosamente traigo otra historia porque me encontré con una amiga que venía de Jaén a Madrid. Me encontré cuando se bajó del tren y otra amiga que íbamos los dos desde Madrid. Fue casualidad que nos encontramos, todos en Atocha. Y os puedo explicar las tres cosas que pasaron. Ella venía desde Jaén a Madrid, ya estaban esperando unos amigos para recogerla en Chamartín, cuando su sorpresa fue, mi amiga Anabel, que el tren se paraba en Atocha y no seguía su recorrido. Y la solución que le daba Renfe era que se buscase la vida para llegar a Chamartín, quien tuviese que llegar a Chamartín. Sí, cógete un cercanía o tal, pero págalo tú. Coge un cercanía, cógete un metro, pero te lo pagas tú o te montas y suerte de que no te coja un revisor o lo que sea. Luego una compañera, Sofía también, que venía desde Santander porque es profesora, ya había terminado el curso y había viajado a Soria para hacer un examen de oposiciones. Ya había terminado y estaba en Madrid para bajarse ya a Jaén a pasar el verano. Su sorpresa es que ya está esperando en Chamartín cuando a las 6:30 llega el mensaje de Renfe de el tren no va a salir desde Chamartín, va a salir desde Atocha. Todo el mundo... ¿A qué hora salías? Claro, eso iba a decir. A las 7:20 salía. O sea, ni una hora de antelación para que toda la gente que ya estuviese en Chamartín o quien tuviese organizado la tarde para llegar a cierta hora, tanto a Chamartín como a Atocha, llegasen a estos sitios. ¿Dónde te pilló a ti eso? Porque tú recibiste mensajes similares, ¿no? Sí, todo el mundo. Yo lo tengo activado para que me llegue también por WhatsApp, si no te llega un correo. Y yo estaba entrando al metro para ir a Atocha. Cuando me llega este mensaje, claro, se me cambia el itinerario y el horario del tren. ¿Qué pasa? A mí ya no me da tiempo a llegar a esa hora y lo que tengo que hacer es coger un taxi, que ese coste lo tuve yo que asumir, obviamente. Renfe no te ha pagado nada de eso. Renfe no va a pagar nada de eso seguramente. De todas maneras probaré a pedir alguna indemnización por el tren, pero ya veremos. Me pilla entrando al metro, no me llego a montar en el metro, me da tiempo a coger el taxi y a llegar puntual a Atocha. Para nada todas estas prisas, igual toda la gente que estaba en Chamartín corriendo para Atocha, para nada, porque el tren llegaba tarde también desde Jaén.
porque era el mismo que llegaba, se iba otra vez para Jaén. ¿A qué hora llegó el tren? O sea, o mejor dicho, ¿a qué hora salisteis? Estaba previsto a las 7:30 y ¿a qué hora salisteis para Jaén? Estaba previsto a las 7:20 O sea, a las 7:20, disculpa. Y al final salimos a las 8 menos cuarto. Sí, ya podemos dos tics, ¿no? Sí. Cambio de estación, retraso de más de 20 minutos. Y retraso de más de 20 minutos. Y conforme salimos ya de Atocha, conseguimos salir, porque fue también un poco odisea, porque claro, yo entiendo que toda la gente mayor, que no está tan ágil como para irse corriendo a coger un metro, como para tal, Renfe no dio ninguna facilidad, la verdad. Dio el caso también que había una familia con un hijo minusválido, que también era complicado, estaba moviéndose por Madrid, porque también estaban en Chamartín, tuvieron que ir a Atocha. Sí, yo imagino, por ejemplo, mi madre que tiene 65 años, ¿no? Y a veces viaja sola, en autobús, en tren y tal. Para ella hubiera sido una guarrada importante en 50 minutos hacer un cambio de plan, ¿eh? A lo mejor tú que eres un tío joven, ¿no? O estas chicas que conoces, ¿no? Pues bueno, en este caso la que sí bajaba también para Jaén, o bueno, la otra que tiene que echar Martín, pues bueno, pues al final con cierta juventud sabemos improvisar un poco lo que nos va poniendo la vida, pero a lo mejor con cierta edad ya estamos acostumbrados a hacer las cosas más rutinarias y nos cuesta más, ¿eh? Sí, aparte de la rutina, eso, de la propia agilidad que puede tener una persona para estar arriba y abajo. Y bueno, conseguimos salir ya de Madrid y antes de llegar a la siguiente estación, que es Aranjuez, creo. Aranjuez creo que es la primera pasada Atocha, correcto. Sí, son un total de 16 paradas, incluyendo... Te lo sabes de memoria, sí. Si viajas mucho en tren, te lo sabes de memoria. Y me lo he aprendido, vaya. Antes de llegar a Aranjuez pasa la revisora que iba en el tren con papel y boli preguntando a ver quién iba a cada sitio, porque el mensaje este que había llegado de Renfe, el cambio de itinerario y de hora, también incluía que desde Alcázar de San Juan, que es a lo mejor la cuarta estación, la cuarta parada en el trayecto, todo el resto del recorrido, hasta cada uno su lugar, iba a ser en autobús. ¿Qué pasa? Va ella con el apuntando quién va a Jaén, quién va a pueblos, claro, al resto de paradas. Almuradía, etcétera, todo lo que hay por medio, ¿no? Piso, sí. Manzanares, todos estos sitios. ¿Qué pasa? Llegamos ya a Alcázar de San Juan, nos dicen, pues ahora salí, vaya al vestíbulo de la estación y allí van a estar los autobuses y cada uno se monta en el que corresponda y se van. Salimos todos y, sorpresa, no hay ningún autobús. Nos dicen, ahora ya llegan. Tardaron otra media hora en llegar, que estuvimos allí de brazos cruzados en la puerta de la estación. Eso ya nos estamos yendo a lo mejor a las 10 o por ahí, ¿no? No, todavía era... 9:30. Serían casi las 9 más o menos. Era bastante de día, ¿no? Yo ya me despreocupé de la hora, dije que iba a llegar tarde y... Sí, ya sabías que llegabas tarde aquí a la estación de Renfe, ¿no? Sí. Y nada, estábamos allí, tardaron otra media hora en llegar y llegaron solo 2 autobuses, estábamos casi 200 personas allí. Los autobuses están 50, 55... 50, 60 más o menos, faltaban, no sé quién había echado las cuentas, pero no lo había echado bien. Llegamos allí y dicen, vale, un autobús va directo a Jaén para ahorrar tiempo y no estar haciendo paradas y el otro va haciendo todas las paradas. Pues se llenan los 2 autobuses y se queda gente fuera. Yo también estuve atento de ir rápido y montarme en el autobús. Y efectivamente, menos mal que me monté porque hubo otras 100 personas que se quedaron allí esperando a que llegasen otros 2 autobuses. A saber cuándo, ¿no? Otra media hora como poco, porque venían no venían del propio Alcázar de San Juan, venían de otro sitio. Nos montamos en el autobús y conforme nos montamos nos dicen que al final no va a ser directo, que también vamos a hacer paradas. Solo que uno iba a hacer la primera mitad de parada y el otro iba a ir ya hasta donde fuimos, hasta Santa Cruz de Mudela. Sí, que está ya casi pegando de Peñaperro, sería. Sí, yo creo que es la última parada. Es la última antes de cruzar la provincia, ¿no? Y Almuradíes también. Bueno, y hasta ahí fuimos directos y ya fuimos haciendo las paradas. Encima los 2 chofes, como pocos de los que vinieron primero, ya venían de otro viaje previo y nos dijeron, vamos a tener que hacer la parada que tienen obligatoria los conductores profesionales. Sí, tienen el disco este que le envidia a los conductores profesionales, tanto de autobuses como de camiones, de logística y tal. O sea, se ve que no estaba eso muy planificado, que tuvieron que llamar a alguien, la compañía tuvo que llamar a alguien que venía a hacer otro servicio y no podía acumular más de X horas, ¿no? Totalmente improvisado, sí. Y hubo que esperar nos paramos en la estación Linares Baeza, allí estuvimos otra media hora esperando Y fíjate, ya cerquita, porque ya Linares Baeza, si lo piensas, está relativamente cerca del destino final, pero claro, por narices tenían que pararse... Por narices tenía que pararse, media hora de descanso y ya luego sí hicimos Mengiba y ya Jaén, creo que eran las paradas que quedaban. ¿A qué hora llegaste? A las 2 y poco, pasadas las 2, pero a las 2. 2 y 5, vamos a poner, ¿no? Vamos a poner.
¿Y a qué hora se supone que tenías que llegar? Tenía que haber llegado a las 12 menos cuarto. Es decir, estamos hablando de 2 horas y 20 más o menos de retraso, 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 de retraso. De retraso con todos sus respectivos mal ratos, porque en el tren vas cómodo, si tienes la suerte de que no está el vagón roto por el aire acondicionado, vas bien, vas a gusto, puedes ir a por agua a la máquina, pues todo eso en un autobús no puedes hacerlo. Obviamente, no hay servicio de aseo, no hay nada. Bueno, paraste por si querías. Sí, claro, paramos obligatoriamente, pero sí, fue un poco una odisea. Y el problema no es esta odisea en particular, sino que, como bien hemos dicho antes, esto se repite en el tiempo. Había gente, yo he tenido la suerte de no quedarme tirado en mitad de la vía con el tren averiado a 40 grados por la tarde, pero hay gente que le pasa y retrasos continuos, en fin, sí, una infraestructura muy mala. Claro, te pasa sobre lo que dices, en mitad de la vía, que a lo mejor tienes que andar 100 metros hacia donde está el asfalto más cercano. Imagínate a alguien por mitad de piedras con movilidad reducida. Típica persona que ha ido en silla de ruedas, que puede ser perfectamente autónoma porque va con su silla eléctrica, o porque un acompañante o un familiar lo ha dejado en la parada A y otro lo recoge en la parada B, pues ya es como, oye, tengo que pedir el favor de que eso ocurre. Sí. O sea, eso entre 40 y tantos millones de personas, más turistas que estamos aquí, pues alguno seguro que va así y le puede ocurrir, ¿no? Si el drama es mayor. Pues sí. Tú madrugabas, eso fue el domingo, ¿no? Yo madrugaba, eso fue el domingo. Madrugaba al día siguiente. Madrugaba al día siguiente porque hay que trabajarlo. No, perdona, eso fue. No, el domingo no, eso fue el martes. Eso fue el martes. Sí, porque yo como subí por trabajo fue el vale, martes. Vale. Y yo estaba aquí, claro, pero ayer, miércoles, había que ir a trabajar también. Y sí, fue un poco chasco. Tenés que dormir poquita hora, pero bueno. Bueno, pues la verdad es que es una pena, ¿no? Que cada 2 por 3 tengamos estas noticias, ¿no? Que ocurren en los trenes que van desde nuestra ciudad hacia Madrid, ¿no? Y de vuelta, porque, bueno, es algo que no debería de ocurrirle a nadie, tanto si va por ocio, por ver a la familia, o como si es algo pues necesario, como ir a trabajar, como te ocurrió a ti, pero sí que es verdad que al final hay un margen de mejora bastante importante en el servicio que nos está dando, un servicio que al final es público, ¿no? Que lo pagamos, ¿no? Pero que al final es público, que los trenes vayan bien, que las vías estén bien, que haya aire acondicionado, y que si tienes que llegar a las 12 menos cuarto, no pasa nada si llega a las 12, ¿no? Pero no a las 2 y 5. Sí, y con todo el inconveniente que hubo, que bueno, a mí personalmente pues ya está, pues va en autobús, no pasa nada, pero hay mucha gente a la que supongo que sí que le supone un problema tanto el llegar tan tarde, mucho más tarde, como el hecho de tener que estar contando trajín en el viaje. ¿Qué perfil de gente había en el autobús más o menos? O sea, más o menos de edad o de tal, o si era gente más que iba de vacaciones o... No, yo creo que de vacaciones, porque era un martes, un día laboral, había mucha gente con maletina y tal, no veía gente con maletas que viniesen de vacaciones y en chanclas. ¿Perfil como el tuyo, que habían ido a hacer gestiones a Madrid? Sí, gente, en el de Jaén particularmente había quizás una edad más joven, en torno a entre 30 y 40, pero sí que en el de los pueblos había bastante gente más mayor, se le veía que podía estar tranquilamente jubilado. Bueno, pues Renfe hoy hizo acortar la hora del sueño del martes al miércoles. No sé si a partir de 2 horas se puede reclamar algo, ¿no? No sé si has visto algo, se había hablado No algo. me sé. Hay, según las indemnizaciones, según el tiempo de retraso, hay ciertas indemnizaciones, no me lo sé exactamente, pero sí algo se podrá pedir. Porque, de hecho, ahora cuando entras a la aplicación de Renfe, lo primero que te sale siempre es un aviso de, debido a las restricciones que hay desde el trágico accidente de Adamú, que parece que se nos ha olvidado que murieron 46 personas y 80 heridos y demás, una tragedia. Pues desde ese momento se restringió la velocidad de muchos trenes, si no casi la totalidad, en toda España. Y cabe recordar, perdona Álvaro, que eso se restringe no porque dijeran, ay, ha habido un accidente, ha fallecido gente, vamos a restringirlo porque los trenes van muy rápido, no, porque se dieron cuenta que, o bien por parte de las propias, cómo están las vías, o por cómo están algunas de las máquinas, no es tan seguro pasar a X velocidades según por dónde. Es decir, que da también un poco de vértigo pensar que ha tenido que fallecer gente para que se den cuenta que no eran tan seguros los trenes como pensábamos hasta ese día, hasta ese nefasto día. Sí, efectivamente, a raíz de ese accidente se pusieron a revisar casualmente todas las vías y dijeron que no, que había que bajar velocidades, porque tú vas en el tren, en el de Madrid, que creo que no han modificado apenas velocidad, pero es un traqueteo constante, incluso en algunas zonas vas balanceándote mucho porque no está la vía en condiciones, o las máquinas, o las dos cosas. Y sí, es un poco desastre eso. Pero bueno, ya sabemos que el dinero a veces no va para lo que debería, de infraestructura y de mantenimiento.
¿Y qué vamos a hacer? Punto de mejora, ¿no? Deberes para hacer a quien corresponda, ¿no? En este caso sería el Ministerio de Transportes, ¿no? No sé si le llegará esta humilde entrevista de un medio provincial, por si ya lanzamos al guante, que hagan todo lo que puedan, porque, bueno, pues, por supuesto no pueden ocurrir estas cosas ni tragedias como las que nombraban, ¿no? Que al final pues es mucho más grave, ¿no? Que un día a lo mejor dormir 5 horas en vez de 8, pero tampoco tiene que ocurrir que una persona tenga que dormir 5 horas porque llegue 2 horas tarde. No, y que yo venía de vuelta, que yo venía ya sin prisa, me daba igual llegar un poco antes que un poco después a casa, pero llegase al contrario, que era por la mañana cuando fui a trabajar y hubiese llegado tarde, muy tarde. Sí, cuando al final tienes la agenda de la otra persona con la que te vas a reunir y a lo mejor tienes algo 3 horas después, y si tú llegas 2 horas tarde, pues no se puede a lo mejor producir la reunión porque tiene una hora para desplazarse a otro lado, Sí. que esas cosas pueden dinamitar algo que es importante en la vida privada y profesional de los usuarios del tren. Totalmente. Álvaro, pues como te he dicho al principio, esta es tu casa. Espero que nos vengamos a hablar de trenes, a no ser que sepa decir que van perfectos, que diga... Y que van a traer un AVE a Jaén. Claro, sí. Oye, pues si traen el AVE a Jaén, Yo vengo el primer viaje que haga en AVE, te echo el guante, viene aquí contándolo a Jaén Plus Radio. Estupendo. Además, seguramente sea ya con el decorado nuevo, que aprovecho para decirlo. Álvaro ya ha visto un proto decorado en... A ver si echamos una mano, que lo monten. Lo ha dicho él. ver si Álvaro se viene a echarle una mano con el decorado nuevo que se verá a partir de septiembre. Y bueno, que esta es tu casa para hablar también de cualquier otro tema que nos sea cómodo a los dos. Y muchísimas gracias por cuando, bueno, pues te llamé, te escribí y me dijiste cómo lo hacemos, ¿no? Que eso siempre de agradecer. Muy bien, pues muchas gracias y a la Jaén. A la Jaén.